¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Casi. No. ¿Qué programa creían de ustedes que yo iba a nombrar? Tolerancia Cero. Estamos en Tolerancia Cero. Mónica Rincón. Hola. Macarena Lescornet, ¿Qué tal? Daniel Mansuy. Muy buenas noches. Y estamos ya inmediatamente con nuestro invitado. Él ha sido, parlamentario, ministro, pero las has tenido todas, Luis Mayra. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Me dejas que le dé un pequeño consejo? Don Luis, yo creo que por la mascarilla de repente, si puede sacarse los lentes o ponerse los lentes encima de la mascarilla, porque si no se le van a empañar, por si acaso, para que no se viera empañado. Solo por Pero eso. mejor si no tengo. Ya. A ver, Luis Mayra, tú has tenido una tremenda trayectoria política y yo quiero partir haciéndote una pregunta donde tú probablemente viviste una sensación muy parecida a la que probablemente están viviendo las personas más jóvenes que eventualmente van a estar en el futuro gobierno, incluyendo, por cierto, al presidente electo. Tú fuiste diputado a los 25 años de edad, 24 años, el año 65. Además, el año 65 es un año impresionante porque el Partido Demócrata Cristiano, al que tú pertenecías, gana solo el 43% de la votación Le faltaron candidatos en para el sacar parlamentario. 11 senadores, creo que 82 de los 147 82 diputados, 145, entonces... 147. Bueno, una cosa muy especial. Pero tú tenías 25 años y desde ese punto de vista, me imagino, tienes una referencia de la entrada de la juventud a el mundo político profesional, llamémoslo así. ¿Cómo ves la diferencia entre en esa época y esta época donde entran ahora una generación totalmente nueva al gobierno? Yo creo que fue una experiencia muy distinta, a favor nuestro, porque en los años 50 y 60 fueron los años de gloria de la política chilena. En cualquier familia el domingo se hablaba de dos cosas que eran igualmente importantes, el fútbol y la política. La política tenía prestigio, el Parlamento también. Había fiscalización, comentarios, pero había un sentimiento general de que la democracia en el país pasaba por ese escenario. Entonces, la gente joven, a diferencia de la actual, militaba en las juventudes. Y era normal que uno a los 16 años, 17 años, si sentía vocación por los asuntos públicos, entrara a un partido. Entonces, a los 24 años que yo fui diputado, había sido dirigente universitario, presidente del centro de alumnos de mi escuela de Derecho, presidente de la FECH. Y la sensación que uno tenía era que eran lugares donde uno aprendía mucho y que estaba perfectamente preparado para participar en el debate público. Subjetivamente, conmigo entraron otros 5 expresidentes de otra de las federaciones universitarias. Y nosotros cuando hablábamos teníamos la sensación de haber pasado una cosa menos importante que la que hacíamos antes. En el sentido del debate, el debate era un debate con un muy buen nivel, todos los temas de la política internacional y doméstica los discutíamos, y el debate en la Cámara tenía gente que sabía mucho y otros que hacían más bien una vida de seguimiento de las regiones o de sus distritos y de las agendas de sus distritos. Entonces, de 147 diputados, había 25 que se ocupaban de los asuntos nacionales y el resto hacía un muy honorable trabajo con los problemas que la gente, sus electores, tenían. Entrar ahí no era nada difícil y uno tenía ya tradición de hablar, de discutir, de las interrupciones, de los debates peleados. Entonces el Parlamento era un lugar natural para continuar haciendo lo que hay. Yo creo que ahora la gente que llega joven entra con excepciones escasas, sin ese mismo trayecto previo que facilitó el trabajo de muchos de nosotros. Y que es más difícil ser un parlamentario joven y debe tomar más tiempo hacer el proceso de aprendizaje de los reglamentos, del funcionamiento de las comisiones y de la tarea de hacer la ley. Pienso eso a la distancia. Ok, llevándolo a la contingencia más reciente, yo quisiera preguntarle, ¿cuánto cree usted que influyó en el triunfo de Gabriel Boric
el apoyo que le dio el expresidente Ricardo Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet? Yo creo que cuando uno miró el resultado de la primera vuelta, las experiencias mostraban que ninguno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta tenían ni la mitad de los votos necesarios para ser presidente de la República. Y en consecuencia, hubo un proceso necesario, inevitable, de ampliación de la fuerza de cada uno. Y era natural que si eran dos candidatos polares, el más a la derecha y el más a la izquierda, buscaran hacia el centro el lugar de crecimiento de sus posiciones. Y yo creo que en ese contexto, las dos figuras que tú me nombras son decisivas, son simbólicas, son muy importantes, y los dos estuvieron dispuestos, sin ninguna condición, dado lo que se elegía y entre quienes se elegía, a apoyar de inmediato a Gabriel Boric. Fueron apoyos relevantes. Fueron muy importantes porque eso le dio un recado muy decisivo a la gente de ese mundo. No era solo un apoyo negociado, conseguido con dificultad, era un apoyo espontáneo que venía de una evaluación del interés propio de los respectivos partidos. Y que arrastraba gente en ese sentido. Y que la traía, claro, arrastraba tanto independientes que tuvieran simpatía con esos expresidentes, como gente del mundo más político y organizado. Luis, fue muy importante. En su casa se hizo la reunión entre el expresidente Ricardo Lagos y el actual presidente electo, Gabriel Boric. ¿Usted le dio a ambos la idea de la reunión? ¿La pidió el presidente electo o la pidió el expresidente? ¿Y fue una cosa que me pidieron? ¿Perdón? ¿Fue algo que me pidieron? ¿Quién se lo pidió? Vino más bien del lado del presidente electo. ¿Del presidente? Electo. Ah, ya. O sea, el presidente electo, Gabriel Boric, le pide esta reunión No me lo pidió él, pero lo supe. Yo con él tengo bastante confianza y bastantes nexos. Entonces, pero su entorno, el entorno... A través de eso me dijeron que había interés en hacer esto. Yo trabajé... Pero para entenderlo, para ir entendiendo bien la historia, el entorno del actual presidente electo le dice que Gabriel Boric quería reunirse con me planteó la situación. ¿Ya? Y la situación tenía otro elemento. Yo del año 2014 al 2018 trabajé todos los días con Ricardo Lagos, porque él era el presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y yo era el secretario ejecutivo, entonces era indispensable que hiciéramos la agenda y la marcha del trabajo de esa institución juntos. Sí, claro. Y era una institución pequeña, entonces trabajábamos cotidianamente juntos. Y yo desarrollé ahí una mayor cercanía con él también. ¿Y qué cree que fue lo relevante que pasó en ese encuentro? ¿Fue importante para que Ricardo Lagos le diera el apoyo al presidente electo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue fundamental o qué cambio hubo ahí? Yo le diría que no solo por parte de Ricardo Lagos, sino la totalidad del mundo más asociado a lo que fue la concertación, esa noche de la primera vuelta, la adhesión activa a Gabriel Boric estaba decidida por todos y por cada uno. No conozco a nadie que fuera militante de ninguno de los partidos de la ex concertación que no haya tomado ahí la decisión inmediata y en muchos casos la voluntad de trabajar activamente para conseguir más votos. ¿Y en qué fue importante ese encuentro, diría usted? Yo creo que fue importante en profundizar el conocimiento de ellos dos, porque lo que probablemente la gente no sepa, y muchos de los periodistas también, es que el encuentro entre Gabriel Boric y los dirigentes políticos de la antigua generación se había dado unos 2 años antes. Ocurre que nosotros tenemos mucho interés por los temas de política exterior. Y habían invitado del Consejo de Relaciones de Política Exterior, permanente. Y en un cierto momento alguien dijo, esto podría servirle a gente joven que tiene que informarse e interesarse. El primer nombre que apareció fue el de Gabriel. Y él trabajó y hubo una química instantánea, hubo una relación de cordialidad humana, cercana, y eso era un precedente básico, porque él conoció a todos los dirigentes de los partidos de la concertación. Pero en esta instancia, cuando Gabriel Boric se acerca al expresidente Lagos, ¿hubo también que sanar heridas?
porque también era de público conocimiento y parte de la, digamos, de lo que ha sido la identidad política del Frente Amplio, quizás no de Boric mismo, pero sí de mucha gente que lo rodea, y también Boric en algunas ocasiones ha sido cuestionar e incluso criticar fuertemente lo que fue la concertación al mundo Lago. Con Lago fueron especialmente duros. Sí. ¿Hubo que sanar heridas en ese encuentro? Yo tengo la impresión de que a esas alturas no, porque estoy dando esta explicación que conllevó 2 años de gradual conocimiento. Y tendría que decir alguna otra cosa, que fue pequeño el grupo de los dirigentes de los diversos partidos del Frente Amplio que invitamos, que se interesaron en participar permanentemente en estas discusiones. Tenían otras agendas. No es que no. se interesaron. Pocos, si invitamos 10, fueron 2 o 3 los que permanecieron. Para quienes nos ven en su casa, esto era al Comité Permanente de Política Exterior en que analizaban un temas comité de política internacionales. exterior particular donde la gente que tenía interés en el tema se juntaba en una organización informal. Y teníamos un tema en la agenda y siempre se discutía. Alguien los ponía y después todos conversaban. Era un tema de información mutua, de conversación muy cordial. ¿Qué tan profundo, Luis, le pareció el quiebre o la inflexión, según como usted quiera leerlo, que hizo Gabriel Boric en la segunda vuelta, ¿no? Donde planteó tesis o énfasis muy distintos respecto de migración, seguridad, proyecto de indulto, dijo que era socialdemócrata, lo que antes no lo había dicho. ¿Qué tan profundo le parece eso? Porque hay una duda legítima, creo yo, hoy día respecto de si es que el verdadero Boric, por decirlo así, entre comillas, caricaturalmente, es el de la primera vuelta, que estaba más bien inclinado y esquinado, o el de la segunda vuelta, que parecía ser el hombre de una especie de nueva mayoría recargada, pero nueva mayoría al fin y al cabo. Yo creo que el verdadero Boric es de las 2 vueltas, haciendo el papel que tenía que hacer en cada uno de los 2 escenarios. Cuando los candidatos eran 8, 9, 7, no me acuerdo, pero eran muchos, lo esencial era identificar las posiciones propias y buscar el público más cercano y garantizar lo que podríamos llamar el voto duro. Y apostar que con eso, más la periferia que se pudiera obtener, sin renunciar a esas visiones más profundas y directas, se pasaba a la segunda vuelta donde era indispensable tener el 50+1% de los votos. Y eso significaba tener otro discurso donde él dialogara con los matices y las posturas de la gente de los que quería obtener un respaldo. Y en su gabinete, ¿eso debería parecerse más su gabinete al Boric 1, o sea, un gabinete del Frente Amplio y de Chile Digno, lo que es a Pro Dignidad? ¿O debería en su gabinete ser más bien el Boric 2, que intentó ampliar esa frontera, pese a que puede tener crítica interna? ¿Hasta dónde debería llegar el gobierno? En el universo de mis informaciones, las 2 alternativas están abiertas. ¿Pero cuál le parece a usted que es más razonable? Yo creo que un presidente que gana con el mayor porcentaje de la historia, después de haber tenido una votación por debajo del 30%, tiene que buscar construir una mayoría nacional activa, que incluya desde luego de un modo muy cercano a su mundo y a las plataformas y principios más cercanos a los que ellos creen, pero que también haga el análisis de la situación global, de la situación chilena y de las posturas que en ese cuadro hay que adoptar para tener respaldos mayoritarios. ¿Y eso lo iría llevar al PS, al PPD, al Partido Radical? ¿Hasta dónde? Las fórmulas son bien variadas. La verdad que uno puede pensar en algo que yo descartaría, que es el sistema de coalición. Bachelet 2. O sea, aquí entran muchos partidos, los partidos reciben determinadas responsabilidades, designan a los cuadros que se les parecen más apropiados, el presidente ve si acepta o no a esas personas, pero finalmente sabe que tiene que aceptar un buen número de los que le proponen y forma un gabinete con esas personas. Una alternativa distinta es un presidente que recibe, sin haber coalición y sin que exista un bloque de partidos que apoya al gobierno, sino que un proyecto más amplio y flexible de cooperación, recibe un apoyo para la agenda legislativa, donde es necesario tener los votos de todos estos sectores y ojalá que se hagan un poquito hacia sectores incluso más moderados, pero él construye en ese caso en base a designaciones que él va determinando con su equipo más cercano
y que expresa más bien su parecer sobre la situación de Chile, las políticas públicas y su Luis conveniencia. Maire, déjeme traducirlo en siglas, o sea, una gran mayoría de apruebo dignidad, con gente de movimientos sociales e independientes, Claro. y alguna participación del Partido Socialista, por ejemplo, en el gabinete, me Yo refiero. diría de personas de Eso, los de- partidos sin que haya una coalición Por política eso, pero nueva. con presencia de personas del Partido Claro. Socialista, pero usted no se imagina a la democracia cristiana en el gabinete. Pero me imagino personas de la democracia ¿Se cristiana, imagina personas de la DC en el gabinete? ¿Como quién, Perfectamente. por ejemplo? o sea, acude a una experiencia que hoy día es histórica, pero en las dos primeras administraciones, Fernando Castillo Velasco, infortunadamente ya fallecido, era una persona que para el conjunto de los partidos de la coalición habría resultado un ministro en los temas en que él era más claro, conocedor, urbanismo. viviendo, Claro, urbanismo. pero tendría que ser alguien así como un De alto French nivel. Davis, como ese tipo de personas, ¿no? Tendrían que ser personas con particular competencia en los temas, yo creo que son muy buenos. Sí, y con particular aceptación, me imagino, en el caso de ser DC. Exactamente. Ahora, Además. Luis Maera, a ti te ha tocado ver montones de conformaciones de gobiernos desde tus primeras andanzas en la democracia cristiana, después en la Unidad Popular, ahí tienes una coalición que se arma, Claro. después, bueno, viene la dictadura, después vuelve la concertación, la nueva mayoría. ¿Cuál es el problema que a tu juicio, cuál es el problema para que las coaliciones en Chile, no digo que duren, pero que sean lo suficientemente cohesionadas como para poder dar hoy día una posibilidad de estabilidad al país? Cualquiera de las combinaciones, hoy día Chile Vamos ha estado todo el rato en fricciones internas y una serie de situaciones. La concertación al final duró, al principio estuvo muy bien y después duró poquito, vuelve la nueva mayoría que integra nuevos partidos. ¿Cuál es la posibilidad de que Chile vuelva a tener, si es que es necesario, si es que es conveniente, políticas de coaliciones relativamente sólidas, que no se deshagan a la primera frase que alguien dice o alguien suscita, digamos? Yo diría más, viéndolo del lado académico que de la experiencia política, que este es un problema primero casi global. En la mayoría de los países las coaliciones tienen muchísimos más problemas que hace 50 años. Es más difícil porque las políticas públicas se han hecho más complejas, plantean más alternativas, la gente las conoce mejor y tiene opciones más apasionadas, más llenas de intencionalidad frente a las cosas que son principales, o en la política de salud, o en la política de vivienda, o en la del trabajo. Entonces es mucho más difícil construir consensos que reflejen el parecer y el pensamiento de un grupo variado de personas. Por eso las coaliciones son más precarias. Segundo, hay temas también de la inspiración, de la filosofía política de los movimientos. Y si tú miras del centro hacia la izquierda, hay muchos matices y variedades en la visión del hombre, del mundo, de la sociedad, entre la gente de esos partidos. Entonces, tiene mucho que ver con la sabiduría de la organización política y con la experiencia de los que tienen más capacidad para formar, articular y poner en marcha un cierto gobierno, el éxito de esa experiencia. Luis, a raíz precisamente de eso que usted dice, en una entrevista ayer en La Tercera, Enrique Correa se le preguntaba sobre el futuro de la exconcertación, era en otro contexto, y él decía que no veía al Partido Socialista y la Democracia Cristiana rompiendo la alianza, bueno, la alianza que de cierta manera dio gobernabilidad desde el regreso a la democracia. Él decía, es más, él decía incluso aventuraba una crisis si es que había una ruptura entre los dos, y no veía al Partido Socialista yéndose a los brazos del Frente Amplio. ¿Usted comparte ese análisis o cree que el Partido Socialista está más cerca del Frente Amplio hoy que de la ADC? Leí con mucho interés el artículo de Correa. Lo conozco. No, hace muchos años. harta batalla Y juntos, hemos hecho digamos. muchas cosas en los tiempos en que la política era ilegal en Chile que son parte de mi memoria. Le noto un y de tono mi un afecto poquito con él. sorna, por lo que le escucho, lo que dice. Sí. No, lo hago con respeto y con afecto. Lo que pasa es que tuve muchas diferencias con ese texto. Incluso anoté
en la pauta para esta conversación alguna cosa que me pareció totalmente distinta desde mi punto de vista A ver, de lo que dígame, dijo sobre Andrés. este punto en específico. Él dijo que es muy probable que terminemos en una nueva transición. Y los procesos políticos autoritarios de los años 80, cuando nacieron las transiciones, nacieron sobre la base que la transición es un proceso único. Es llevar un régimen autoritario muy poderoso, muy articulado. Esto nació en la Europa del Sur, en los casos de España, Portugal y Grecia. Y eran gobiernos de los militares. Franco, en especial en España, había tomado todos los engranajes y había sido un precursor del amarre que luego, con mucha habilidad, Jaime Guzmán hizo para el general Pinochet. Entonces, en ese cuadro, no se podía pasar de la dictadura a la democracia como era lo normal antes. Había que pasar por un tiempo intermedio en que había un gobierno que se iba desinstalando, retirando, saliendo del escenario, que era el antiguo régimen autoritario, y un grupo de gente que de a poco estaban en el escenario, pero iban ocupando los lugares principales hasta que el componente autoritario se retiraba del todo. Otro tema, porque yo le estaba preguntando sobre la relación del Partido Socialista con el Frente Es que es Amplio. importante entender, me preguntaste por qué diferencia tenía de este caso. Sí, Las pero- transiciones son un proceso único y no podría haber una segunda transición una vez que esta termine, y esta después de largo tiempo ahora sí ha terminado porque hay una nueva constitución que vamos a decidir en el curso de este mismo año. Pero yendo a lo mismo, yo creo que el proceso de la política tiene una complejidad que tiene que ver con la afinidad y cercanía entre los seres humanos y no solo con cuestiones políticas más genéricas. Construir un equipo armonioso puede hacerse con gente muy distinta y que piense diferente, pero que tenga una manera de acercarse a los problemas. Por lo tanto, yo no creo menos cada vez en las coaliciones políticas estructuradas y formales. Y creo cada vez más en los acuerdos, en que lo que hay es un entendimiento por el cual un partido que no es parte de un gobierno autoriza a personas que tienen capacidad y Por lo tanto, ¿usted ve más cerca al Partido Socialista del Frente Amplio que de la democracia cristiana en este yo minuto? veo el conjunto de los partidos de la antigua concertación, que tiene un nombre que yo ya no me lo sé a esta altura, Poquito no porque lo los sabemos. nombres de las Lele. coaliciones cambian, pero son los que conocemos, y esos en una proporción distinta los veo permitiendo que aquellos de sus militantes que sean importantes y funcionales para el trabajo del nuevo gobierno reciban una autorización para hacer el trabajo. Pero ese trabajo va a ser parte del equipo. ¿No ve que se rompe este eje histórico entre, porque algunos dicen que no se va a romper el eje histórico entre la DC y el PS, y otros dicen que ese eje no existe, y otros tantos dicen que la DC ya no existe además, digamos. Entonces, ¿existe DC, existe centro y existe esta alianza todavía o ya no? Digamos que vivimos un tiempo de gran incertidumbre, que los partidos políticos más tradicionales han tenido una crisis severa, que de cómo actúen va a depender que puedan recomponerse y tener una parte del apoyo que tenían y han perdido, o que tengan equivocaciones que los conduzcan a desaparecer, pero esas no tienen que ver con uno u otro, es un reto para todos y cada uno de ellos. Pregunta, si la DC le hace uno, ha dicho que no va a ser, Yasna Proboste dijo en un minuto que iban a hacer oposición, después Carmen Frey dice que no van a hacer oposición. Si la DC es oposición, si la DC de alguna manera es dura o lo hace el camino complejo al gobierno de Boric, ¿cree que eso le puede perjudicar a la democracia cristiana? Yo lo que le diría, en primer lugar, es que creo que de un modo natural, dada la naturaleza de los dos bloques, tenemos una derecha donde creo que inevitablemente va a haber, o orgánicamente, o por medio de acuerdos políticos, un trabajo que vaya desde el grupo del Partido Republicano hasta Egópoli, por decir algo. La totalidad de lo que sostuvieron las candidaturas de ambos sectores en la primera vuelta. Y me imagino que todos los que están en el otro sector
tienen los temas sustantivos que hacen parte de las leyes, de las políticas públicas, de los contenidos del gobierno, una mayor cercanía. Caso a caso puede haber coyunturas en las cuales uno o más de los partidos que están en la antigua concertación decidan no darle apoyo a una cierta iniciativa legal, y ahí lo deseable sería que lo conversaran directamente con el presidente y vieran si puede llegar a un punto común. Pero la diferencia se va a dar caso a caso y no en bloque. Luis, desde ese punto de vista, ¿cuál es la interpretación tuya para situaciones muy precisas? Por ejemplo, que la democracia cristiana, que tú tuviste en el momento pic de eso, saque un constituyente. Segundo, que los que llegan a disputar la final de las candidaturas presidenciales no son ninguno de los partidos clásicos que han dominado durante los últimos 50 años. ¿No hay un mensaje de alguna manera que si es que uno fuera presidente o ejecutivo de uno de los partidos clásicos, tanto de derecha como del centro o la izquierda, como que de pronto tú sentirías de que hay una cuenta regresiva o un decaimiento a puertas que ya no puede ser ignorado? Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cuál es la razón por la que eventualmente partidos que están perdiendo votación pueden estar aliados con partidos que acaban de surgir y que están ganando votación? Ahí hay un hecho fundamental que yo te diría es un rasgo propio de Chile en el contexto de los 20 países de América Latina. Chile es el país que, si tú miras el escenario político de los últimos 100 años, ha cambiado más veces la organización, la agenda y el ritmo político, y ha habido tiempos distintos y diferenciados, aquí más que en otras partes. Y partamos con Alessandri y el Frente Popular, el tiempo de las reformas de los 60 con la Revolución en Libertad y la vía chilena del socialismo, después el régimen militar, la transición y ahora el gobierno de Boric. Son cambios muy profundos, muy estructurales, con nuevos liderazgos, con nuevos proyectos, con nuevas personas. Eso es una complicación en sí mismo. Ahora, puesto ya en el tema específico de la agenda que tú planteas, va a depender mucho del sentido común, de la sabiduría, de la capacidad de revisar y corregir que cada uno de estos partidos que han perdido votos tengan de aquí en adelante. No va a ser por la dureza o por la cercanía con el nuevo gobierno, va a ser por su capacidad para recomponer su pensamiento, sus programas y sus métodos de acción. Y eso puede hacer que un partido de la ex concertación que esté más a la derecha o más a la izquierda haga mejor o peor ese trabajo. Y pueden todos recomponerse o pueden todos entrar en un proceso de mayor decaimiento. Entonces, no lo veo como algo que tenga que ver con las líneas políticas, con las orientaciones, sino con la capacidad de responder a retos profundos que son los que tienen después de los errores cometidos y a tener un nuevo comienzo. Los partidos muchas veces tienen que empezar con nuevas plataformas, con nuevos liderazgos, y eso les hace bien cuando lo hacen bien. O pueden desentenderse de la situación e ir caminando hacia a algo que termina en la disolución o en la irrelevancia. ¿Qué es lo que se hizo mal en el mundo de la... no tenemos cómo nombrarle, es un problema político, de la exconcertación, ¿no? Sí, en fin? Eso se entiende. Pero, ¿qué es lo que se hizo mal? Porque mal que mal fue una generación que reconstruyó la democracia en Chile, que fundó una gran coalición que le dio gobernabilidad a Chile muchos años, y fracasó ese mundo y esa generación con el triunfo de Gabriel Boric. Yo creo que hay que decirlo así, eso es lo que yo pienso al menos. Ya hay una generación, esto se ha dicho mucho, ¿no?, que es la generación posterior a la suya, digamos, la generación que nació en los años 60 y los 70, toca hasta la mía quizás, que claro, que pasó a pérdida básicamente, porque Ricardo Lagos y Michelle Bachelet nacieron en los años 30, 40, 50 y Gabriel Boric en los 80. ¿Qué pasa ahí que no se pudo renovar por dentro de una cuestión política tan exitosa, con tantas cabezas brillantes, y que en el fondo le hicieron esta OPA, por decirlo así, por fuera, digamos, completamente exitosa? OPA hostil, digamos. OPA hostil, sin duda, ¿no? Yo lo veo en función de dos claves. Primero, creo que la coalición que gobernó la concertación llegó precedida
de grandes demandas de un regreso al proceso democrático con un conjunto de transformaciones que implicaban desarticular, cambiar ejes y contenidos del modelo autoritario. Eso es un primer tema. Y eso ponía una exigencia sobre ella. Pero había un segundo asunto que se estudia poco y que es absolutamente determinante, y es que si algo hizo admirablemente bien el núcleo duro de la dictadura, fue organizar un proceso de amarre donde le dejó completamente reducidos los espacios legal y en términos de recursos y fuerza a los nuevos ocupantes del poder. Entonces la historia de la transición es la historia de ir resolviendo el asunto de los amarres, quitándose los amarres. Y el momento culminante es el acuerdo entre José Miguel Insulza y Pablo Longueira, que origina el cambio constitucional del 2005. Y ahí se va todo lo más impresentable. Los senadores designados, el sistema binominal, se acerca más a algo que sea un proceso democrático. Pero en la conducta y en el alma de nuestra gente siempre hay otras demandas, demandas de justicia, demandas de mayor igualdad, corrección de abusos. Y eso nunca fue una agenda central de los gobiernos porque tenían otras preocupaciones más urgentes. ¿Michelle Bachelet II tampoco? Yo creo que ella quiso hacerlo, pero tuvo dificultades manifiestas que desarticularon su equipo político muy rápido. Llama la atención que en algún minuto, y siguiendo lo que dice Daniel, da la impresión de que la concertación supo leer muy bien el país, pero en algún minuto dejó de saber leerlo. Y lo digo por una cosa que dijo un correligionario suyo, que cuando se planteó la posibilidad de reformar la Constitución, él dijo, eso es fumar opio. Es decir, los mismos que en algún minuto supieron leer, claramente demostraron que no estábamos sabiendo leer los tiempos. Nos atenemos a lo que estamos ahora. ¿Qué pasó? ¿En qué minuto se perdió la brújula? Cada persona tiene una personal interpretación del proceso. Yo le puedo dar la mía. Mi sensación, habiendo trabajado tanto en el tiempo de la dictadura y teniendo tantas expectativas de volver a una democracia más completa, tuve muchas veces la sensación de que el margen de maniobra permitía abordar ciertos temas nuevos. O sea, se acomodaron. Y no muchos. no se incluían en la agenda. Entonces hay oportunidades perdidas, a mi juicio. Y las podría identificar si me pudiera. No fue en la medida de lo posible era más. Lo posible se leyó de una manera restrictiva. Había barreras que se podían correr. Yo que recorría mucho el país, hablaba mucho con la gente en las regiones, veía ese reclamo. ¿Por qué no se ha cambiado esto? ¿Por qué no se modifica otro? Perdóneme presentarle mi propia hipótesis. No era porque la coalición era tan amplia y exitosa por lo mismo, que había que conformar a muchos sectores y había unos que estaban mucho más al centro, ¿no? O sea, eso es lo propio de una coalición donde está la DC, que es el partido eje, por decirlo así, ¿no? Porque la democracia cristiana en los años 90 era el 30%, ¿no? Entonces no era tan simple, creo yo, ¿no? Pero no era tan amplia la coalición tampoco, porque la coalición incluía a uno de los componentes históricos de la izquierda e incluía a fuerzas bastante más afines a la democracia cristiana, hablo del Partido Radical, del partido que tenía la sigla PAC, que eran incluso antiguos militantes de partidos históricos de derecha, y también, por cierto, al Partido Socialista y al Partido por la Democracia, que tenía una amplia gama de militantes también. Entonces no veo ahí el problema. Lo veo más bien en la disposición de quienes tenían el poder y debían usarlo en un cierto momento para hacer uso de esa posibilidad o priorizar otras opciones. ¿Y eso lo dice en primera persona o en tercera persona usted? Yo lo digo como experiencia personal de lo que oí y dialogué muchas veces y en muchos lugares con gente de la concertación. Usted me ha preguntado más que me pregunta cómo yo percibía el estado de ánimo de los militantes de la concertación. Y lo que yo sentía en esos diálogos, y los hacía cada vez que podía, en diversos lugares del norte, el centro y el sur de Chile, era que la gente nuestra, los militantes, los más comprometidos, seguían esperando más en términos de decisiones pendientes, para las cuales muchos consideraban que había la correlación de fuerzas necesarias para hacerlo, pero que en la dirección política cambiante de un gobierno a otro se consideraba por otros
cálculos y otras consideraciones, que era mejor postergarlo. Luis, Yo creo que eso creó una distancia entre la antigua base de los partidos y su dirección. un par de preguntas breves. Lo primero, los familiares de los presos tras el estallido han dicho que si no hay una solución en febrero se van a tomar las calles. Y más allá de eso, quiero preguntarle cómo se soluciona, porque no están los votos ahora en el Parlamento para aprobar el proyecto de indulto. Y este va a ser uno de los primeros temas que va a tener que abordar Gabriel Boric. ¿Cómo se soluciona esto? Y debiera Gabriel Boric, si no hay ley de indulto, ¿indultar él? A una pregunta breve, aunque compleja, una respuesta lo más breve para dar la esencia de lo que quiero transmitir. Yo creo que la izquierda, no chilena, diría que en muchos lugares del mundo y desde luego en América Latina, tiene que ser una discusión pendiente. La discusión de cuál es su relación en las movilizaciones sociales con un cierto componente ajeno a las movilizaciones sociales, digámoslo francamente, con un cierto componente delictivo que ocupa el espacio y el desorden propio de toda movilización para hacer su propio trabajo. Y eso determina una cosa aún más compleja, y es que esa gente actúa sobre los negocios, sobre la propiedad privada, asalta, y luego queda eso abierto y a disposición de los participantes en la movilización. Si usted me pregunta cómo yo reacciono a eso, reacciono diciendo que los dirigentes debieran lograr tanto cuanto fuera posible que el propósito principal de los que se movilizan sea el tema por el cual están participando en las marchas o en los desfiles. Segundo, que la dirección social o política correspondiente de una marcha o una movilización pequeña o grande debiera siempre establecer una distancia con estas verdaderas empresas que organizan el asalto y el robo en lugares privados. Aislar la violencia, se entiende, pero claro, producidos los hechos. Y lo tercero, creo que no se puede censurar que una vez desvalijado y sacado los bienes principales que uno veía llevarse casi empresarialmente, las pantallas de televisión, pequeños refrigeradores, bienes de consumo durables caros, eran sacados por grupos organizados que los llevaban a un transporte desde el cual se retiraban con todo lo obtenido. Y entonces a la gente se le abría la posibilidad de acceder a carne, alimentos. Yo creo que esa gente no tiene ninguna responsabilidad criminal y que ese es un proceso en el cual es imposible convencer a los manifestantes para que no hagan la parte 2, digamos, del proceso de sustracción. O sea, pero creo que tiene que haber una completa distancia y debe ser parte del trabajo de los dirigentes sociales dividir aguas con la actividad propiamente delictiva. La pregunta es desde el punto de vista de la sanción penal. Si no hay solución, ¿debiera indultar Gabriel Boric? Yo, con la lógica que yo le describo, cada caso es distinto y Gabriel Boric debiera indultar a todos los grupos que participaron en la movilización social, porque ningún grupo que participó en la movilización social, y lo he seguido, lo he visto en algunos casos concretos en detalle, iba con el ánimo del saqueo o del asalto. ¿Pero qué delito no debiera indultarse y qué delito sí debiera indultarse? Yo creo que lo que no debiera, lo que debiera sancionarse es conforme a la historia, a los antecedentes y a la actividad decidida por quienes inician estas acciones, que son ajenos al movimiento social. Y eso es un problema en Francia desde el 68, en mayo, es un problema de la movilización de los grupos afroamericanos en Estados Unidos, es un problema mundial hoy día. Yo creo que el punto está en poder establecer quién estaba en la movilización social y quién la utilizó para una actividad empresarialmente construida. Si alguien estaba en la movilización social pero cometió un delito, bueno, si el delito consiste en sacar 1 kilo de carne, yo creo que esa persona no debe ser juzgada, porque si hay personas que han cometido sanciones inmensas... Si consiste en quemar el metro. Esa es una actividad criminal. Ese no debiera ser indultado. Ok, y una pregunta antes de que se me acabe el tiempo.
quiero preguntarle cómo cree que va a ser. Hay un riesgo importante de rechazo a la Constitución y se lo pregunto también, eso más cómo ha visto al PC con el Frente Amplio, donde en la Convención han tenido diferencias serias y no han trabajado juntos. Sí. O sea, el Frente Amplio ha trabajado con el PS y no con el PC. En lo genérico, estoy haciendo un brochazo grueso. ¿Cómo ve eso y si hay riesgo de rechazo? Mire, yo le diré lo siguiente. No hay ningún tema imaginable entre todos los temas de una agenda política más amplio y más difícil de construir acuerdos universales que redactar una Constitución. Porque lo que es obvio es que todo es legítimo en una Constitución. No hay temas inconstitucionales. Es todo lo que se puede poner. Y por tanto el redactor de la Constitución está sujeto diariamente a la tentación de incluir muchas cosas deseables. Pero las instituciones son leyes fundamentales que fijan los criterios básicos de una sociedad. Y eso deberíamos ceñirnos. ¿De riesgo de rechazo? Claro, pero en definitiva... de que se rechace la nueva yo Carta Magna? Yo creo que el trabajo de la Convención Constituyente ha sido óptimo. Que su manejo del tema tan difícil de lo reglamentario, de los quórums y de cómo se puede avanzar en el contenido de la Constitución pasó con 3 coloradas del examen. Y creo que las ideas y los asuntos sustantivos que ya hemos empezado a discutir crean muchas posibilidades de acuerdos sustantivos. ¿No ve riesgo de rechazo? Yo no veo. Creo que va a haber una mayoría necesaria para aprobar lo que con un buen sentido están haciendo la mayoría de los constituyentes. Luis, ¿usted cree que el nuevo gobierno tiene que aprobar el TPP-11? Creo que es un tema que hay que discutir muy rigurosamente. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que es un texto pendiente. Porque ¿Pero usted estaba a favor de su aprobación o de su rechazo? Yo tenía importantes observaciones al proyecto original. El retiro por parte del presidente Trump generó un hecho completamente diferenciado. En ese hecho diferenciado, los otros 11 países decidieron seguir trabajando juntos e hicieron una nueva estructura. Totalmente. El texto cambió mucho. ¿Y en ese contexto usted cree que están dadas las condiciones para aprobarlo Creo eventualmente? que tenemos que discutirlo muy a fondo porque, entre otras cosas, yo no he estado en ninguna discusión sustantiva sobre el contenido del nuevo proyecto. ¿Debería abrirse el Ejecutivo por lo Debería tanto? abrirse a la discusión porque hay muchas cosas que en cualquier proyecto de amplio alcance uno puede aprobar o puede tener reservas. Básicamente a la respuesta a la pregunta de la Macarena, tú dices, yo no estoy a favor de que se rechace, estoy a favor de que se revise. Yo estoy a favor, te quisiera decir que mi posición fundamental es que el mayor activo de la política exterior chilena es su condición de país del Pacífico. El Pacífico ha pasado a ser la nueva cuenca dominante en el escenario económico mundial. Estar aquí y poder tener vínculos con los países del Asia del Pacífico, de Japón a China, con Corea del Sur incluido y todos los otros, y ser nosotros parte casi fundadora del componente latinoamericano de esa coalición, donde también están los 2 países mayores de angloparlantes de la América del Norte, Canadá y Estados Unidos, más otros socios latinoamericanos que son muy cercanos. Ese es un activo donde debiéramos trabajar por lograr el mayor contenido de consensos posible para el más exitoso trabajo de la proyección exterior de cada uno de los países que tienen la suerte de ser parte de una asociación que constituye hoy día el eje de la política y la economía mundial. Tú estás más inclinado a, con todas las modificaciones que haya, a que seamos parte del TPP-11. Cuando esto se planteó en los orígenes, sí, a mí me pareció que tenía varias observaciones sustantivas, pero la idea fundamental de que los países del Pacífico establezcan acuerdos y que distintos componentes, ideas y acuerdos puedan surgir en su interior, es, a mi juicio, para un país que ha tenido últimamente una buena política exterior y una buena presencia en el Asia, un activo al que no debería negarse. Un minuto para terminar. Muy breve. ¿A qué errores cometidos por Salvador Allende y la Unidad Popular, usted fue testigo privilegiado de esa época, le parece que debería estar atento Gabriel Boric para no repetirlos? ¿Qué lecciones debería él tomar de ahí?
Habría muchos, pero voy a uno que sería el principal. El gobierno del presidente Allende fue un gobierno de coalición, una coalición estrecha, donde hubo Y con mucha disputa interna. A eso iba, donde hubo muchas disputas y donde la dinámica dominante fue hacer que las personas hicieran prevalecer la militancia específica sobre la acción común del gobierno. Yo creo que el presidente Allende tuvo la oportunidad más de una vez de tener conversaciones tranquilas, largas con él. Sobre este tema tenía una verdadera angustia y lo que él habría deseado era una coalición que tuviera un consenso central y que pudiera tener todos los desacuerdos que quisiera, pero que hubiera claramente establecido al interior de la Unidad Popular un acuerdo básico de todos sus integrantes en torno a 8, a 10, a 12 grandes principios. Y lo demás era materia de la discusión y cualquiera podía tener matices de desacuerdo. Pero un gobierno con sólidos consensos fundamentales habría podido avanzar mucho mejor de lo que logró avanzar el gobierno del presidente Allende. Luis Mayra, te quiero agradecer a nombre de Tolerancia Cero por haber estado acá con nosotros hoy día. Muchas gracias, yo creo que será una de mis últimas conversaciones porque rompí un retiro por lo que me pareció indispensable, que era favorecer el triunfo de lo que fue la candidatura de Boris, y voy a volver a mi mundo más académico y más privado, y por tanto esta ha sido una excelente conversación para despedir esta etapa que a mí me ha resultado muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Te va muy bien. Gracias, Volvemos. buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.